Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este tiempo donde vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Todos sabemos en el contexto que nos toca vivir en este tiempo, pero debemos dar gracias al Señor por permitir esta oportunidad donde el mensaje siga corriendo y la palabra de Dios, que es nuestro sustento espiritual, siga llegando a nuestras vidas. Hoy quisiera comenzar este tiempo de predicación marcando una diferencia entre lo que es consecuencia, desobediencia y pruebas. Porque dentro de la vida cristiana muchas veces nosotros confundimos estas tres cosas que son totalmente diferentes. A veces nosotros vivimos la consecuencia de nuestro pecado y pensamos que es una prueba de Dios. A veces vivimos en desobediencia y pensamos que es una prueba de Dios. Pero las pruebas de Dios son totalmente adversas o contrarias a estas cosas, porque no tienen nada que ver. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para el desarrollo y crecimiento de nuestro carácter cristiano. Diciendo esto, hermanos, quiero presentarles el tema de esta tarde. El tema es cómo afrontar tiempos de pruebas. Creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo de prueba, universalmente, todo el mundo, pero también de una manera especial la iglesia. Por eso creo que es pertinente hablar de este tema que es tan claro en todas las escrituras. Desde el principio hasta el fin, Dios no deja duda con respecto a que el creyente debe pasar por prueba. Hoy vamos a usar dos textos bíblicos. Uno se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante, y el otro texto bíblico se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, pero solamente los versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra del Señor, los dos textos consecutivos, y después vamos a comenzar con el desarrollo de este tema, que es cómo afrontar tiempos de pruebas. Dice así, hermanos, la bendita y santa palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando pasamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Es palabra del Señor. Hermanos, aquí encontramos dos cartas dirigidas a creyentes de otro tiempo que ya estaban conformando lo que era la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso estos textos bíblicos tienen que ver mucho con nosotros y directamente nos enseñan acerca de este tema que hemos anunciado, que es las pruebas. Tanto Santiago como Pedro, inspirados ambos por el Espíritu Santo, escribieron en sus cartas acerca de este tema de la prueba. Nosotros vamos a unir estos dos textos, podemos decirlo así, para poder entrar en este tema. ¿Cómo afrontar tiempos de prueba? Mire, según Santiago, lo primero que tenemos que hacer es tener sumo gozo en las pruebas.
Esto lo dice en el versículo 2 del capítulo 1. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, le escribía a los hermanos de aquel entonces que estaban pasando por diversas pruebas y le hace saber lo que Dios quiere en cuanto a los creyentes. Dios quiere que los creyentes en todo tiempo pasen los tiempos de prueba con sumo gozo. Ahora vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra gozo? Mire, la palabra gozo es una virtud, según las Escrituras, que también manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida. El gozo es mucho más que la alegría. La alegría es un sentimiento que es momentáneo, pero el gozo puede perdurar en nuestro interior a pesar de situaciones adversas y difíciles de soportar o pasar. Ese gozo viene únicamente de la fuente divina que es Dios mismo por medio de Cristo. Los creyentes tenemos que tener gozo cuando nos hallemos, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ahora lo que vamos a seguir preguntando es, ¿a pesar de qué debemos tener gozo? Miren, el pasaje de Pedro aclaraba que aunque por un poco de tiempo tengan que ser afligidos, o sea que la prueba iba a producir aflicción en la vida de los creyentes, ellos deben seguir manteniendo el gozo, como hoy nosotros también. Miren, hermanos y hermanas y amigos que puedan estar escuchando este video, la situación que nosotros estamos viviendo a mucha gente le causa sentimientos adversos, temor, le causa tristeza, angustia, depresión y todo lo que nosotros vamos conociendo en este tiempo difícil que le toca vivir al mundo, pero a la iglesia también. Entonces nosotros, hermanos, a pesar de que diferentes pruebas produzcan en nosotros desánimo, desaliento, tristeza, no debemos permitir que esos sentimientos humanos dominen nuestra vida cristiana, sino que debemos permitir que el gozo que viene de parte de Dios en nuestro interior sea el que toma dominio de todo nuestro ser en momentos de prueba. Ahora, Santiago también nos aclara y nos contesta, podríamos decir, la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿en qué está fundamentado este gozo? Leíamos en la carta a Santiago que el creyente debe tener gozo debido a ¿qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, el creyente tiene que tener gozo cuando está en diferentes pruebas, porque tiene que entender que Dios está tratando con su vida. Es el Señor que tiene dominio de todas las cosas, que es soberano en los tiempos que hemos vivido, que estamos viviendo y que viviremos. Él está al control de todas las cosas, y si en este tiempo permite que la iglesia pase por este tiempo de prueba, debemos tener gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, este gozo no está fundamentado en algo ilusorio, en una esperanza vana, sino que está fundamentado en que nosotros tenemos que saber que ese momento de prueba Dios lo está utilizando para formar nuestro carácter cristiano. Ahora, hermanos, esto nos da la pauta a la segunda cosa que tenemos que hacer para afrontar las pruebas cristianas. Tenemos que conocer las cualidades esenciales de las pruebas. Si nosotros, hermanos, no conocemos de qué se trata una prueba, difícilmente podremos entender a qué se debe todo lo que estamos viviendo. Y en estos 2 pasajes que hemos leído se nos da unas cualidades esenciales acerca de lo que trae un momento de prueba. Primeramente, hermanos, lo que produce la prueba. Hemos leído que dice el Espíritu Santo por medio de Santiago que la prueba de nuestra fe produce
paciencia. Por eso es necesario que en todo tiempo, como hemos leído, en el tiempo de Santiago, en el tiempo de Pedro y aún en nuestro tiempo, la iglesia sea sometida a prueba conforme al propósito de Dios y a su divina y santa voluntad. Entonces, hermanos, la prueba produce paciencia. Pero déjenme hacer una pregunta. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es una virtud que produce el Espíritu Santo en todas aquellas personas que en fe y en arrepentimiento han venido a Jesucristo. Es un fruto del Espíritu. Todas aquellas personas que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, como nos enseña la palabra del Señor, tendrán este fruto en su corazón que es la paciencia. En cambio, el que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no puede adquirir y tener este fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Ustedes saben, hermanos y amigos, que el ser humano se caracteriza justamente por ser lo contrario a lo que Dios hace en nuestras vidas. El ser humano es impaciente, y mucho más cuando está en tiempos difíciles. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios permite que la iglesia de este tiempo esté en prueba porque Él tiene que seguir produciendo paciencia en nosotros. Y a su vez, hermanos, la paciencia no es algo pasivo, porque aquí la paciencia en donde habla Santiago obra trayendo un resultado triple. ¿Cuál es ese resultado triple? Dice, hermanos, que la paciencia trae como obra que seamos perfectos, que seamos cabales y que seamos creyentes sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a afrontar las pruebas de esta manera, teniendo gozo en nuestro corazón, conociendo las cualidades esenciales de las pruebas. Estamos viendo la primera hasta aquí, que es lo que produce. Pero otra cualidad esencial del tiempo de prueba, de la prueba, es el tiempo que dura. Pedro decía que el tiempo es poco. Por lo tanto, hermanos, este tiempo que nosotros estamos viviendo va a pasar. El problema es que a nosotros nos cuesta esperar. Pero, hermanos, nosotros tenemos que entender que el que tiene dominio sobre todos los tiempos y sobre nuestras vidas es Dios. En el tiempo justo, Él pondrá fin a esta prueba que le toca vivir a la iglesia también. Por eso esto nos anima y nos alienta a pensar que algún día todo esto va a pasar. Todo esto va a terminar conforme a la voluntad del Señor y ahí podremos entender de por qué fue necesario pasar por este tiempo como iglesia. Entonces estamos hablando de las cualidades esenciales de la prueba. Hermanos, lo que produce es paciencia. El tiempo que dura esa prueba es poco, aunque a nosotros nos parezca mucho. Y por último, vemos que hay una condición. Pedro, en el pasaje que leímos, decía, si es necesario. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que permitir que pensamientos que aborden nuestra mente, que pensamientos influenciados por el enemigo de nuestra alma, nos haga pensar mal en contra de Dios. Porque si estamos pasando por este tiempo de prueba, es porque lo necesitábamos. Ustedes y yo necesitamos pasar por este tiempo de prueba como iglesia. Y aún el mundo entero, aunque no le conozca a Dios, está siendo probado de una manera especial. Dios permita que ellos en este tiempo puedan conocer a Jesucristo, como nosotros le hemos conocido también. Pero hermanos, Dios no nos prueba por un simple capricho. Dios no nos prueba porque es malo. Dios no nos prueba, hermanos, porque Él quiere vernos sufrir. Todo lo contrario.
Él es nuestro alfarero. Y como el alfarero de nuestra vida usa los métodos y las formas que a Él le parecen correctas para que nosotros algún día podamos ser como Cristo fue. Toda nuestra vida cristiana es un proceso que debe, hermanos, reflejar la vida de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, hermanos, hasta aquí hemos visto que el creyente tiene que tener sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. El creyente tiene que conocer las cualidades esenciales de la prueba. Sin embargo, hermanos, todo esto no alcanza para pasar estos momentos de prueba bíblicamente o correctamente. La palabra del Señor nos enseña que nos falta algo esencial para los momentos de prueba, y que es pedir sabiduría a Dios de una manera especial. En los momentos de prueba debemos pedir sabiduría a Dios de una manera especial. Decía el versículo 5 en el pasaje de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla a Dios. Mire, hermanos, Dios garantiza la provisión de su sabiduría. Si leemos, hermanos, el versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dios está interesado en dar a su iglesia sabiduría. Dios está interesado y no hace acepción de persona. Todo verdadero cristiano que le pida sabiduría a Dios, Dios no se lo va a negar. Dios le va a dar esa sabiduría que procede de Él, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Hermanos, nosotros necesitamos esa sabiduría para saber cómo afrontar la prueba de este tiempo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cuál debe ser nuestra conducta y cuál no debe ser, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y qué es lo que no quiere hacer. En todo sentido de una prueba, el creyente necesita sabiduría, tiene que pedirla a Dios, y Dios se compromete a que nos va a dar a todos abundantemente, sin reproche. Él nos entregará la sabiduría que necesitamos en los tiempos de prueba. Pero, hermanos, Santiago aclara también que esta sabiduría debe ser pedida de una manera especial. ¿Cómo debe ser pedida? Con fe, y agrega, no dudando nada. Hermanos, si eso es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo, pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría, porque creo, sin dudar, que tú le vas a dar, que tú me vas a dar esa sabiduría que necesito para poder afrontar este tiempo de prueba conforme a tu voluntad. Hermanos, Santiago, hablando del hombre que duda, habla acerca de una comparación. Primero dice que el hombre que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lado hacia otro. Quiere decir esto, hermanos, que esa persona o ese hombre que está orando en este versículo a veces cree y a veces descree. A veces cree y a veces duda. A veces está seguro que Dios lo puede hacer, a veces no. Es como una onda del mar que va y viene, es arrastrada de aquí para allá. Hermanos, Santiago nos enseña que pedir con fe es evitar justamente esto. Por eso él se extiende a seguir hablando del hombre que duda. Por eso nosotros no debemos dar lugar a la duda en nuestra mente y mucho menos en nuestro corazón. Santiago hace una afirmación: que el hombre que duda no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que se acercan a Dios se acerquen creyendo que Él existe y que es galardonador de lo que le busca.
Por eso, hermanos, nosotros debemos pedir esa sabiduría que necesitamos en las pruebas, pero con fe, no dudando nada. Y por último, hermanos, Santiago hace una descripción de ese hombre que duda. Ese hombre es inconstante en todos sus caminos. Nunca puede crecer, nunca puede desarrollarse como un verdadero cristiano. Siempre está como un pigmeo espiritual, porque ha permitido que la duda domine su mente, su corazón. Por eso, hermanos, que en este tiempo, aunque la duda muchas veces venga a atacar esos tiempos que nosotros estamos viviendo, no le demos lugar. Confiemos, creamos que el Señor tiene la salida a lo que estamos viviendo y que Él es poderoso para ponerle fin definitivo a toda esta situación. Mientras tanto, soportemos el momento de prueba como verdaderos creyentes. Ahora bien, hermanos, sabe que lo que leíamos también nos enseña que nosotros tenemos que entender algo. ¿Y qué es lo que debemos entender? Tenemos que entender el propósito final de la prueba de nuestra fe. Hasta aquí, hermanos, hemos dicho cómo afrontar las pruebas. Primeramente dijimos que nosotros teníamos que tener sumo gozo en momentos de prueba. Luego dijimos que tenemos que conocer las cualidades esenciales de la prueba. Dijimos también que esto no era suficiente, que era necesario pedir sabiduría a Dios. Y todo esto, hermanos, ¿para qué? Para que podamos entender que hay un propósito final en la prueba de nuestra fe. Y esto lo dice Pedro. Mire, en la cita que hemos dicho en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestra fe debe ser probada. No podemos enojarnos contra Dios, no podemos enojarnos con los hombres, no podemos enojarnos con nuestros hermanos, no podemos buscar responsabilidades y echar culpa de lo que está pasando a una persona o a otra persona. Como cristianos tenemos que entender que nuestra fe necesita ser probada. Y en estos últimos tiempos Dios está probando la fe de su iglesia. Dios te está probando a ti. Dios me está probando a mí. A ver cuál es la naturaleza de nuestra fe. Si es una fe genuina, si es una fe verdadera, si es una fe superficial, si es una fe que no está completa. Si es una fe en lo que podamos hacer nosotros, en nuestras obras, si es una fe en que está puesta en los hombres. Y por eso es necesario que nosotros entendamos que estos tiempos de prueba son necesarios para ver qué clase de fe hemos depositado en Jesucristo. Lo segundo que tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe debe ser hallada, debe ser encontrada en alabanza, en gloria, en honra. Para que usted pueda entender esta parte, si hoy viniera Jesucristo, ¿cómo hallaría su fe en Él? ¿Sería esa fe que nos mueve a confiar en el Señor independientemente de lo que estemos pasando? ¿O será esa fe que se quebrantó por este tiempo, por no comprender lo que pasa, por el temor que nos aprisionó, por la duda que nos agobia? ¿Cómo encontraría hoy el Señor tu fe, mi fe? Hermanos, tenemos que entender que nuestra fe es lo que nos va a llevar a ver algún día a Jesucristo. Por eso Pedro decía que así como el oro se prueba con fuego, así también
La fe del creyente se prueba por medio de esos momentos difíciles que nos tocan vivir. Hermanos, tenemos que entender que el propósito final de las pruebas es que algún día todos podamos ver a Jesucristo y Él halle tu fe y mi fe en alabanza, en gloria y en honra. Para terminar este mensaje quisiera hacerle 3 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿las virtudes que el Espíritu Santo da están sobre nuestros sentimientos en momentos de prueba? Esa virtud, hermanos, es la paciencia, es la sabiduría. Lo que viene de Dios domina nuestra vida en tiempos de prueba. ¿O somos dominados por los malos pensamientos, por los sentimientos de tristeza, de angustia, de depresión, de cuántas cosas? La segunda pregunta es, hermano, ¿con qué sabiduría estamos pasando los tiempos de prueba? ¿Con nuestra propia sabiduría? ¿Con lo que es mi opinión? ¿Con lo que pude aprender? ¿O con la sabiduría que viene de Él? ¿Con la sabiduría que viene de Dios? La última pregunta es: ¿comprendemos realmente que solo una fe probada y aprobada por Dios nos llevará a ver a Cristo algún día? Hermanos, la iglesia está en tiempos de prueba, pero Dios no se ha olvidado de su iglesia. Él nos habla en esta tarde porque nos amará siempre y porque quiere que todos nosotros salgamos aprobados en esta prueba. Que algún día todos nosotros, los que ya hemos creído, podamos ver a Jesucristo y Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, es tiempo de que nosotros tengamos paciencia. Es tiempo de que pidamos sabiduría a Dios. Es tiempo de que comprendamos que Dios necesita probar nuestra fe. Pero no para que, hermanos, dejemos el camino, sino todo lo contrario. Para que le conozcamos tal cual es y podamos ser fiel hasta el último día de nuestra vida. Quizás usted está oyendo este mensaje y nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás estaba sumido en la depresión, en la tristeza, en la angustia por todo lo que está viviendo, no comprende nada, no sabe cuándo va a terminar. Pero quiero decirle que hay algo más importante para usted en esta tarde. Y es decirle que hay una oportunidad de salvación por medio de Jesucristo únicamente. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día, y está dispuesto a arrepentirse y a poner su fe únicamente en ese sacrificio, hoy usted puede ser salvo. Hoy usted también puede ser parte de esta familia de Dios, que es la iglesia. Y así Dios le podrá brindar a usted, a través de la moral del Espíritu Santo, esa paciencia, esa sabiduría, esa fe que usted necesita para que algún día usted también pueda ver a Cristo. Por eso, según sea tu situación, te invito a que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia nos presentamos ante tu presencia, sabiendo que tú nos conoces. Gracias por dejar esta instrucción acerca de los tiempos de prueba. Ayúdanos a afrontar este tiempo de prueba conforme a la enseñanza de tu palabra y no conforme a lo que escuchemos, a lo que podamos sentir, a lo que podamos pensar. Que nuestra fe, Señor, en este tiempo pueda ser probada, así como el oro es probado por el fuego.
que podamos salir aprobados de esta prueba y que tú, Señor, algún día puedas estar dándonos el privilegio de comprender un poco más acerca de por qué teníamos que pasar por esto. Señor, oro por todas aquellas personas que aún no te han conocido. Oro, Señor, por ellos para que te conozcan en este tiempo y te puedan recibir en su corazón como su único y suficiente Salvador. Gracias te damos por todo. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, afronte la prueba de este tiempo desde el punto de vista bíblico y usted va a ir directamente a la victoria. El Señor le bendiga. La paz del Señor reina en su corazón y tengamos paciencia. Esto va a pasar. Dios le bendiga.